Hoy vamos a seguir en nuestro tema de la oración, y es que muchos creyentes pueden orar, pero están cansados, o a veces están estancados, o a veces están bajo opresión espiritual, y es porque no se han acostumbrado, no ha sido un hábito hacer oración de guerra espiritual y liberación. Dile al lado, vamos a hacer guerra y liberación. Y realmente cuando uno escucha ese término le da como miedo, porque yo cuando empecé mi vida cristiana y me decían, vamos a noche de liberación, y yo decía, no, eso debe ser terrible. Pero realmente es algo que Dios quiere que sea natural, que sea normal en la vida, en nuestra vida cristiana. Y así lo dice la palabra de Dios, y lo vamos a estar aprendiendo hoy. Si está tomando nota allí, nuestro mensaje se titula Activa tu guerra espiritual. Deja la pasividad. Activa esa guerra espiritual. Y lo voy a invitar a que tome nota, porque hoy voy a estar dando unos punticos que te van a ayudar en casa para hacer paso a paso tu oración. No es el único modelo, hay muchos modelos de oración, pero quiero darte uno hoy que yo uso con frecuencia y me ha servido para hacer oración de guerra espiritual. Y como te decía, existe una dimensión espiritual que muchos han ignorado, y es la oración de guerra. No es opcional, ¿listo? No es opcional, porque hay personas que dicen, a mí no me gusta hacer la oración de guerra. No es opcional, porque sí tenemos un enemigo contra quien hacer la guerra. Hay un enemigo que sí está contra nosotros, que sí está al acecho de nosotros. Y yo hoy quiero hablarte precisamente de cómo ese enemigo viene a establecer guerra contra nosotros. En esa dimensión espiritual, el Señor quiere que sus hijos se activen, que sus hijos aprendan a hacer esa oración. Si de pronto has sentido estancamiento, esterilidad, realmente este mensaje es para ti. Acompáñame a lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 15. Voy a estar leyendo el verso 22 hasta el 28, me salto, voy a leer el 22 y luego del 26 al 28. Mateo capítulo 15. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Él le respondió diciendo, y salto al 26, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. ¿Cómo llamó Jesús a la liberación? El pan de los hijos. Así lo llamó. Y lo llamó el pan de los hijos porque era algo común, algo cotidiano. Y la fe de esta mujer fue grande, ¿verdad? Y le dijo, Señor, tú eres el que puedes liberar a mi hija de este demonio. Pero Jesús le dijo, no está bien darle el pan de los hijos, de los que están sentados a la mesa, los que son hijos, ¿sí? Le dice a los extraños, a los extranjeros, porque ella era cananea. Pero Jesús dijo, está bien, tú tienes fe aún para reclamar las migajas. Te quiero decir, Jesús habla de la liberación, de la oración de guerra espiritual como el pan, como algo que tú debes consumir todos los días. ¿Cuántos comen pan todos los días? No, la estamos dejando, la estamos cambiando por la yuca. Así es. Pero se está hablando del pan, de algo que es común, que se come todos los días, que es natural. Y es que la oración de liberación debería ser lo normal entre nosotros. Sí, esa oración de guerra espiritual debería ser lo normal. Y mientras yo preparaba este mensaje, recordaba una familia, cristianos de hace muchos años que aman a Dios, ¿sí? Y yo los visitaba y me decían, no, otra vez estamos enfermos, no, otra vez estamos sin dinero, no, otra vez estamos mal. Y yo una y otra vez me preguntaba a Dios, pero ¿qué es lo que pasa? Señor, ¿cuál es el pecado oculto en esta casa? Y un día, orando por ellos, el Señor me dijo, lo que pasa es que ellos en su mente, ellos no creen en la guerra espiritual. En su mente ellos creen que si ellos ignoran a Satanás, el enemigo no los va a atacar. No. Muchos de nosotros a veces creemos eso. Ay, no, como yo no creo en brujas, yo no creo que existan, entonces ellas no me van a atacar. Como yo no creo en Satanás, ni que él venga, ¿sí? Entonces no me va a atacar. No,
Nosotros como hijos de Dios somos el blanco del enemigo. ¿Y qué le pasaba a esa familia? Ellos tenían esta mentalidad. Si les digo tenían, porque yo estoy segura que han cambiado. Ellos tenían esta mentalidad: no, mire, si nosotros somos buenos, nosotros no le hacemos daño a nadie. Yo no le hago daño a nadie, entonces a mí, ¿por qué me atacan tanto? No, es que estamos en un mundo bajo guerra espiritual. Y mire, la guerra espiritual no es solo contra Satanás, es contra nuestra propia carne, contra nuestros propios hábitos, nuestras propias maneras de vivir, contra ese viejo hombre que tiene que ser crucificado. Nuestra guerra espiritual es contra el mundo, contra la influencia del mundo, contra el ambiente espiritual, dice la palabra, en las regiones celestes donde se libra una batalla cósmica espiritual. Entonces, Jesús está presentando la liberación ¿cómo? Como el pan de los hijos. Jesús nos está enseñando que la oración no es algo opcional, es la dieta espiritual del creyente. Cuando un creyente no vive en libertad, comienza a experimentar opresión, desnutrición espiritual, opresión, cansancio. Entonces, ¿por qué debo hacer oración de guerra espiritual? Porque a veces te vas a sentir estancado, sin fuerza, porque a veces puedes creer que Dios te ha fallado, a veces puedes creer que no ves a Dios, que la mano de Dios no está sobre ti, y es porque nosotros no hemos activado ese mundo espiritual. Entonces, un cristiano pasivo se lo come el diablo. Un cristiano pasivo será oprimido. Un cristiano pasivo no conquistará las tierras prometidas que Dios ya ganó para ti. El Señor dijo: vengo para que tengan vida en abundancia, para que prosperen, para que ensanchen, para que tu luz sea como la luz de la aurora que va en aumento. El Señor te quiere ver en aumento. Dígalo conmigo, en aumento. Y usted a veces, ¿cómo se ve? Ay, Señor, en el mismo lugar. O si es caso atrás, ay, ¿yo por qué vuelvo al mismo ciclo? Ay, Señor, el año pasado conquisté la finanza y este año otra vez estoy endeudado. ¿Por qué volvemos a ciclos de nuestra vida? De estancamiento, a veces de pobreza, de escasez, de enfermedad. Tenemos que hacer guerra espiritual. Entonces, Juan 10:10 nos lo deja claro. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y dice Jesús: y mi propósito es darle vida plena y abundante. ¿Qué busca el enemigo? Robar tu identidad, matar tu propósito, destruir tu destino. Que tú no alcances lo que Dios tiene para ti. Y recuerde algo: Dios no solo trabaja en ti, Dios está trabajando en ti para liberar tus generaciones. Cuando tú peleas la batalla, le estás librando la batalla a tus hijos, a tus nietos. Pero muchos de nosotros somos muy pasivos. ¿Qué significa? Que nuestros hijos van a tener que pelear las batallas que yo no quise pelear. Mis hijos van a repetir mi historia. Arrendados, endeudados, viviendo en unión libre, sin poder terminar la universidad, sin negocios propios, sin tierras propias, sin ministerio, sin iglesia. Te quiero alertar, tú te puedes poner hoy en línea de batalla para conquistar territorios que luego tus hijos, tus nietos y tus bisnietos van a heredar. Pero tenemos que activarnos, todos nosotros tenemos que pelear esas batallas. Entonces, Satanás, que dice la Biblia, es el acusador de los hijos de Dios. Él todo el tiempo está preparando acechanza y nos persigue. Entonces, cuando tú te conformas con vivir en pasividad, tú vas a sobrevivir. ¿Sí? Vas a sobrevivir. Yo soy cristiano, voy a la iglesia, yo no le hago daño a nadie. Cada 8 días voy. ¿Cierto, hermano? Saluda al de al lado, hermano. El otro domingo nos vemos. El otro domingo nos vemos, hermano. Qué rico cuando los hermanos nos reunimos juntos en armonía en la iglesia, ¿sí? Y nos vemos, hermanitos, nos vemos en 8 días. Pero de lunes a domingo tú peleas una batalla que si no te activas a pelearla, no vas a sobresalir, no vas a poder vencer. Y me encanta siempre la historia de Josué y Caleb, porque fueron los únicos en medio de los demás espías que tuvieron la actitud de la guerra espiritual, que dijeron: vamos, el Señor ya nos dio esa tierra, vamos, conquistemos, son pan comido. ¿Y cuál era la actitud de los demás? No, ¿por qué vamos a ir allá? Si somos como langostas. ¿Tenían complejo o no es así?
complejo de inferioridad, de pobreza, de poca cosa, ¿sí? De cristianos de tercera. ¿Y tú eres un cristiano de qué? De primera, triple A, ¿sí? Que hace la guerra, que amanece orando, que sabe interceder, pero muchos de nosotros no nos queremos preparar. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo duré 4 años siendo una cristiana que iba a la iglesia, se encontraba con los hermanitos, adorábamos, aprendí a leer la Biblia, pero ya, no sabía que era la oración de guerra. Y vivía llena de miedo. No sabía que había sueños por conquistar. No sabía que había tierras prometidas que Dios había establecido para mí. Y la Biblia dice que al Señor le ha placido darnos el reino, naciones para nosotros. Pero somos cristianos muy conformes. Cuando conocí a gente de guerra espiritual que me dijo, ¿cómo? Usted a esta edad, usted tiene potencial, el Señor la ha llamado, hay dones y talentos en usted, el Señor quiere que usted conquiste esas tierras, que sea un evangelista, que predique la palabra con poder, que usted ore y los demonios se vayan. Y yo le decía, ay, pero ¿y este evangelio dónde estaba? Que yo no lo conocía. Y ahí mi vida empezó a cambiar. Y me empecé a dar cuenta que tengo autoridad y poder en el nombre de Jesús. Y así quiere el Señor que tú vivas. Efesios capítulo 6 nos está hablando de esas acechanzas del enemigo, pero nos da la idea de cómo Dios nos ve. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo es tu batalla? Espiritual. Tu batalla no es con el de al lado. Tu batalla no es con tu hijo. Tu batalla no es con tu esposo. Tu batalla es en el mundo espiritual. ¿Y qué hacemos nosotros? Estoy bravo. Mejor no lo determino. ¿Sí? Y crees que así se pelea la batalla. No, esa batalla es carnal. Y el Señor te dijo que tu batalla es espiritual. ¿Te estás levantando a orar porque tus hijos están rebeldes? ¿Te estás levantando a orar porque todos en tu casa están en pelea, en división, en contienda? Es una batalla espiritual. El que no pelea le cede el terreno a Satanás y le hace el trabajo fácil a él. El que no lucha pierde autoridad. Entonces, ¿qué más debemos saber? Cristo ya nos dio la victoria. Entonces, ya les conté lo primero, que tenemos un enemigo. Les conté también por qué debo hacer la guerra espiritual, que ese es nuestro punto 1. Segundo, Cristo ya nos dio la victoria. Entonces, yo no peleo para tener la victoria. Ya yo tengo la victoria. Yo peleo porque ya estoy en victoria. ¿Qué significa? Que en todo somos más que vencedores. Qué chévere, ¿no? ¿Cuánto les gusta eso? No, hombre, yo le voy al equipo que va a ganar. ¿A cuánto les gusta eso? ¿Cuántos son así? No, hombre, yo no le doy al que pierde. ¿Por qué? Porque nosotros somos del equipo ganador. Tienes ganancia en Cristo. Qué lindo que podemos pelear así. Que Cristo Jesús ya ganó para nosotros lo mejor que Él tiene, lo mejor que Él conquistó para nosotros, la libertad. Colosenses capítulo 2, verso 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De este modo desarmó a los poderes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre la cruz. ¿Cómo está el enemigo? Vencido, avergonzado, humillado. Tú solamente tienes que recordarle quién es Él y dónde está, porque ya Cristo nos dio la victoria. Primera de Juan 3:8. Pero cuando la gente sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, quien ha pecado desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Cuál es tu primera guerra espiritual? Vencer el pecado. Porque si sigues pecando, estás en el equipo del diablo. Tu primera guerra espiritual es la obediencia. Si tú obedeces, ya tienes autoridad para pelear la batalla contra el enemigo. Pero si sigues pecando, ni te metas a hacer la guerra espiritual. ¿Sí? Porque no vas a tener victoria. Ese es uno de los requisitos. Entonces, Cristo ya venció al enemigo. Tú no estás peleando para ver si ganas.
Tú estás peleando porque Él ya ganó. Eso es importante que lo tengamos claro. Lucas capítulo 10, verso 19. Miren, les he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. ¿Qué tal se lo dice conmigo? Tengo autoridad sobre todo el poder del enemigo. En el nombre de Jesús. Puedo caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Qué lindo, ¿no? Tengo autoridad para pisotear las serpientes, los escorpiones y nada me hará daño. Entonces, Dios nos ha dado poder en su Hijo. Nosotros como hijos de Dios debemos vivir en la luz y hacer retroceder las tinieblas. Entonces, nos dice el Señor, estén alertas. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Estén alertas. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar. Tócale al lado, que no te devore. Ajá. Si estás dormido, ¿qué va a pasar si estás dormido? Te devora. Te devora y no te das cuenta porque estás dormido. ¿Y a mí por qué me pasó esto? ¿Y en qué momento? ¿En qué momento perdí mis hijos? ¿En qué momento se acabó el matrimonio? ¿En qué momento llegó la división a mi casa? ¿En qué momento? Porque estamos dormidos. Y ahí tenemos que estar nosotros haciendo esa guerra espiritual. Los demonios solo se sujetan al nombre de Jesús, dice la palabra. Y primera de Juan 4:4 nos da la promesa maravillosa. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué lindo, ¿no? Diga conmigo, yo lo he vencido. En el nombre de Jesús. Entonces, el Señor nos dio autoridad. ¿Qué debemos hacer? Debemos creer, debemos declarar. Declarar es hablar, ¿sí? Orar en voz alta. ¿Y tú qué estás haciendo? Estoy orando. No te sirve. Tienes que verbalizarlo, porque le estás hablando al mundo espiritual. No tienes que gritar, pero sí tienes que verbalizar la oración. Porque le vas a hablar al mundo espiritual que sí está levantando acechanzas contra ti. Creer, declarar, que es hablar con autoridad, apropiarte por la fe de las promesas del Señor. Y el enemigo tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Rápidamente, ¿qué es hacer liberación? La liberación es romper cadenas, desatar, expulsar toda influencia de las tinieblas que oprime, que limita, que controla la vida de las personas. Hacer liberación es vivir plenamente en Cristo. Y me gusta mucho lo que dice Marcos 16:17. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Qué tal si lo lee conmigo? Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Pregúntele al lado, ¿tú expulsas demonios? Pregúntele, ¿tú expulsas demonios? ¿Tú expulsas demonios? Si no expulsas demonios, no crees. Otra vez. Estas señales milagrosas, si lo colocan por favor, Marcos 16:17. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. Otra vez, pregúntale al lado, ¿tú expulsas demonios? ¡Ay no, qué susto! Me coge el ñau pelú. ¿A cuántos los amenazaban con el ñau pelú? Cómete la comida si no viene el ñau pelú. Cuando nosotros no expulsamos demonios, no estamos ejerciendo lo que creemos en Cristo. Satanás, te vas de aquí. Toda obra de las tinieblas que vino a poner a mi hijo en rebeldía, a traer división a mi casa, a robarse mis finanzas. Todas las semanas hay que comprar un remedio. ¿A cuánto se les va la plata comprando medicina? Te está robando Satanás. ¿Cuántos uno abre y tienen en la casa una farmacia? A ver, levante la mano, sea libre. ¿Cuántos tienen una farmacia en la casa? Ajá, levántate, hace guerra, que Satanás te está robando la plata. Ajá. Mire, y usted tendrá por ahí un antibiótico, un acetaminofén, sí. No, pregunte que aquí hay de todo. Pero porque te es más fácil comprar una pastilla aparentemente que ponerte a orar.
Y Satanás nos está robando y no nos damos cuenta. Entonces, hacer liberación es echar fuera toda obra de las tinieblas en nuestra vida. ¿Qué nos impide hacer la guerra? El orgullo, la incredulidad. Luchamos muchísimo con la incredulidad. Y les quiero decir, la religiosidad. ¿Cuál era la religiosidad? Ponle la vela para que te haga el milagro, ¿o no es así? Ponle la vela, paga la manda para que te haga el milagro. O sea, el otro tenía que hacerlo por ti. El santo de palo, dice la Biblia, el que tiene ojos y no ve, el que tiene oídos y no oye, tiene manos y no toca, tiene pies y no camina. Y tú le decías al monicongo que él te hiciera el milagro y le ponías la vela. Y le pagabas las misas. Y no aprendías tú a ejercer la autoridad que te es gratis. Es gratis. Tenemos que aprender a orar. Es un privilegio y es un regalo maravilloso del Señor. Tenemos que dejar la incredulidad y tenemos que dejar la apatía, falta de arrepentimiento. Miren, yo siempre recuerdo el momento en que dice que el pueblo de Israel tuvo miedo de subir a la montaña a encontrarse con el Señor. Y el único que subió fue Moisés. Todos tenían el privilegio de subir a encontrarse con el Señor. Pero como ellos no querían ser confrontados de su pecado, no querían vivir en santidad, el que subía sin estar en santidad se moría. Muchos de nosotros a veces no entramos en guerra espiritual porque no queremos santificarnos, porque no queremos dejar el pecado, las cosas que sabemos que tenemos que dejar. Entonces, ¿qué nos impide hacer la guerra? El orgullo, la incredulidad, el pecado oculto, el arrepentimiento, la desobediencia y la pasividad espiritual, esta que estamos hablando. Requiere decisión y levantarnos en esa autoridad. Y aquí rápidamente con esto vamos a orar hoy. ¿En qué áreas necesitas hacer liberación? Hay muchas, ¿sí? Yo les podía mencionar 15, 20. Hoy voy a tomar solamente 6. Pero hay muchas áreas en las que debemos hacer liberación. Y quiero dejarte antes de pasar aquí. Mire, cuando el Señor en Éxodo, el Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo, no voy a sacar tus enemigos todos de una vez, porque se te van a multiplicar, ¿sí? Y van a venir contra ti. Los voy a sacar poco a poco. ¿Y qué nos pasa a algunos cristianos de la iglesia? No, pastora, ya yo fui a encuentro. Yo hice encuentro hace 5 años, yo hice Camino de Libertad hace 2 años, ya yo hice mi guerra espiritual. No, es poco a poco. O sea, tú te vas a tener que hacer guerra espiritual todos los años y todos los días de tu vida porque hay áreas donde hay enemigos que tienes que expulsar. Hay nuevos demonios que tú no habías visto. Hay cosas que se van a manifestar en ciertas etapas, en ciertos momentos. Hay cosas que van a reclamar contra ti que tú no habías enfrentado antes. Ay, es que yo no había tenido un hijo adolescente. Bueno, a esta hora estás enfrentando eso. Ay, es que yo no había vivido la maternidad y me llegó el posparto y me dio la crisis posparto. No es que no lo habías vivido, tienes que enfrentarlo. Ay, es que yo nunca había pasado por un desierto donde yo no tenga empleo. Es que yo nunca había pasado por un diagnóstico negativo. Todos vamos a tener que hacer guerra espiritual permanente. Mire, ya aprendí algo en el mundo espiritual que no sabía. Y es que los pactos de los santos es como si se activaran anualmente cuando vuelven y le celebran al santo. Yo estaba de casualidad en otra ciudad y ese día me dejó el avión y me tocó quedarme en ese pueblo, en la capital de ese pueblo. Y el hotel donde me tocó quedarme justo quedaba enfrente de la catedral. Y ese día era el día de la Virgen del Carmen. ¿Se pueden imaginar? Si dormí. No pude dormir. ¿Saben por qué no pude dormir? Esa noche el Señor me dijo, ni te duermas, que se te vienen todos los demonios. Mi abuela por muchos años me consagró a la Virgen del Carmen, así que yo hice la procesión esa, ya ni me acuerdo cuántas veces, llevé las velas y producto de eso viví una niñez muy enferma, producto de todos esos demonios que venían a cobrar a mi vida. Y después que mi abuela murió, eso reclamó muchísimo sobre mi salud, la salud de mis hermanas. Así que tuvimos que levantarnos a hacer guerra. Así que esa noche hice vigilia y oré y hice guerra en ese hotel. Y le decía, Señor, ¿por qué la guerra hoy? Y me decía, porque esto se activa permanentemente, anualmente. Así que tú y yo nos tenemos que vacunar anualmente contra esos demonios que la familia nos ha consagrado. Ahora imagínense los que llevan el nombre del santo. ¿Cuántos tienen algún nombre de santo? María Auxiliadora, María del Socorro, María de la Candelaria,
¿Sí? Cuando nos ponen los nombres de los santos, mayormente tenemos que estar quitándonos eso. Ay, pero ¿ya hasta cuándo? No, Cristo ya te dio la victoria. Tú solamente en el nombre de Jesús, todo pacto que celebraron mis abuelos, mis padres, los cancelo y los quito de mi vida. Yo vivo en la luz de Cristo, pero tenemos que hacer guerra espiritual permanente. Listo, ahora sí. ¿Dónde necesitas liberación? Primero, contra la falta de perdón y amargura. Ese es un enemigo que viene permanentemente. Falta de perdón y amargura. Segundo, desintegración familiar. Se puede levantar en nuestra familia la división, la contienda, la pelea, la enemistad. Tercero, ataduras financieras. El plan del enemigo es tenerte arruinado, pobre, en escasez, que no te ensanches, que no conquistes. Así que guerra espiritual contra las ataduras financieras. Cuarto, accidentes frecuentes. No es normal. Ay, metí la pata. Ay, el carro. Ay, esos accidentes frecuentes son obras espirituales. Tenemos que hacer guerra contra eso. Quinto, enfermedades persistentes, enfermedades crónicas, enfermedades que se repiten. Ay, es que la abuela sufre, es que el tío sufre y yo también. Es que eso es de la familia. No acepte esa herencia. Levántese a hacer guerra espiritual y cuide su cuerpo. ¿Sí? Porque de nada vale romper la herencia espiritual, pero te sigues comiendo todo el azúcar que tu abuela y tu mamá también se comió. Entonces no puedes, tienes que hacer las dos cosas, hacer la guerra y cuidarte. Y quinto, las enfermedades persistentes y crónicas. Y sexto, el estancamiento. El estancamiento. El carrito viejo ni se compra ni se vende. El estancamiento. Yo vivo en la misma casita que me dejó la abuela hace 30 años. Yo vivo con el mismo carrito. Estancamiento. ¿Por qué? Porque no conquistas, porque no avanzas. Y el plan de Dios es que tú avances. El plan de Dios es que tú testifiques del poder que tiene el Señor. Dios quiere eso para nosotros. Y la promesa del Señor es: ve, entra a la tierra prometida, siembra y come de la cosecha. Qué lindo, ¿no? Entra a la tierra prometida, siembra y come de la cosecha. Y le creo al Señor que cada año Él tiene una cosecha para nosotros, un vino nuevo para nosotros que tenemos que conquistar, que tenemos que avanzar. Y finalmente, aquí para que tengamos nuestro momento de oración, ¿cómo hacer oración de guerra y liberación? Oración constante. Oración que es con autoridad, 1. 2, someterte a Dios, dice la palabra, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. ¿Qué va a pasar con Satanás? Va a huir, él va a huir. Oración constante, oración con autoridad. 2, sometimiento a Dios. 3, orar atando y desatando. Y dice Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Orar atando y desatando. Y 4, utiliza las armas espirituales. Las armas espirituales, la adoración, el ayuno, la vigilia, congregarte. Necesitamos eso. Los animo a venir a orar martes y jueves. Yo no sé orar, yo me canso, yo me aburro, me quedo dormido, soy pasivo. Venga a orar. Por lo menos hay pelea 2 días de la semana, ya hizo la guerra cuando viene a la iglesia. Y cuando no pueda, en casa, haga la oración. Y lo voy a invitar un momento a ponerse en pie y vamos a tener este momentico de oración. Dios quiere romper las cadenas porque quiere liberar tu vida. Dios quiere que puedas vivir en victoria. ¿Y qué tal si lo dice conmigo? Soy libre y camino en victoria en el nombre de Jesús. Se puede cerrar sus ojos un momento y levantar su mano al cielo. Padre, gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque hoy por la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros podemos venir declarando el nombre que es sobre todo nombre. El nombre, dígalo conmigo, el nombre que tiene poder, que tiene autoridad sobre toda obra de las tinieblas, y nada me dañará. Y hoy levantamos ese nombre
en alto sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre esta ciudad, sobre esta nación, creyendo que tú, Señor, ya me diste la victoria en todo. Hoy me acerco por esa obra completa de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias porque perdonas todos mis pecados. Hoy me arrepiento y te pido perdón por los pecados de mis padres, de mis abuelos, por mis propios pecados. Y te pido que me laves con la sangre de Jesús. Reconozco que solo tu Espíritu Santo es la fuente de poder y de autoridad. Dirígeme, Espíritu de Dios, cómo orar. Y dígalo conmigo, hoy declaro que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poder, sobre todo dominio. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que envíes tus ángeles a este lugar para que me asistan, para que me ayuden cómo hacer guerra contra el enemigo. Cubro mi vida, mi casa, mi familia con la sangre de Jesús y me visto con toda la armadura de Dios. Tengo el cinturón de la verdad, tengo la coraza de justicia, tengo en mi mano el evangelio. En el nombre de Jesús, tomo el escudo de la fe para apagar todo dardo del enemigo y tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Espíritu de Dios, dame discernimiento para la batalla espiritual. En el nombre de Jesús, no lo oigo, en el nombre de Jesús me someto completamente a Dios y resisto al diablo y él tiene que huir. En el nombre de Jesús declaro que las armas con las que peleo no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En el nombre de Jesús renuncio a Lucifer, al sello de la bestia, 666, al anticristo. Atamos a Satanás, el diablo, padre de toda mentira, y a todo demonio que ha sido asignado a mi vida para impedir mi liberación y cerrar los cielos sobre mi vida. En el nombre de Jesús declaro que estoy sometido a Dios y ninguna obra de las tinieblas podrá prosperar contra mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ato y echo fuera toda opresión, pesadez, enfermedad, tristeza, desánimo. Los echo fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi familia. En el nombre de Jesús, yo renuncio a toda mentira que quiera debilitar mi fe, distorsionar mi identidad en Cristo. En el nombre de Jesús declaro que tengo autoridad sobre toda obra del enemigo y nada puede dañarme. Señor Jesús, gracias porque tú me hiciste más que vencedor. En el nombre de Jesús, yo renuncio a toda atadura de mi alma que me distrae de la tarea de orar, de la tarea de interceder, de levantarme a favor de mi casa, de mi familia, de mi nación, y me libero de toda distracción mental, emocional y física que me impide ser un guerrero espiritual. En el nombre de Jesús, ahora mismo ato todo espíritu de enfermedad, sueño, pereza, indolencia, se va de mi vida. En el nombre de Jesús, todo lo que me quiere robar mi tiempo de oración, mi tiempo devocional, la lectura de la Biblia, lo echo fuera. En el nombre de Jesús, Señor, a esta hora yo te entrego todo mi pasado, todo sentimiento de rechazo, soledad, inseguridad, abandono, rabia, resentimiento, los echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús, renuncio al miedo, a la inseguridad, a la inferioridad, a la culpa, a la vergüenza, a la condenación. Se van de mí. En el nombre de Jesús, declaro que soy libre en Cristo Jesús. Y yo declaro a esta hora, Señor, que en tu nombre hay poder. Vamos a ejercer el arma de la adoración. Nada se opone a él, caen gigantes.
al nombrarlo. A la tumba Él venció, el mismo poder nos dio. Como el nombre de Jesús no hay ningún otro. En su nombre hay poder, nada se opone a Él. Caen gigantes y murallas al nombrarlo. A la tumba Él venció, el mismo poder nos dio. Como el nombre de Jesús no hay ningún otro. Te veo conquistar, te veo avanzar. Tu voz al enemigo lo hace temblar. Milagros tú harás, promesas cumplirás. Tú eres el mismo Dios y siempre lo serás. Y si levanta su mano al cielo y sigue aquí conmigo, en el nombre de Jesús, yo echo fuera de mi vida todo espíritu de falta de perdón, de odio, de resentimiento, de división. En el nombre de Jesús, yo renuncio a toda influencia sobre mi economía. Rompo toda mentalidad de escasez, miedo a prosperar, dependencia del dinero, pereza, codicia, orgullo, mala administración, despilfarro. Lo echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús, rompo toda maldición generacional de pobreza, de ruina, de escasez, de deuda. En el nombre de Jesús, declaro a esta hora que toda obra del enemigo contra mis finanzas es destruida. En el nombre de Jesús, proclamo que Dios es mi proveedor y nada me faltará. Declaro cielos abiertos sobre mi vida, sobre mi hogar. Desato mis finanzas en el nombre de Jesús. Y declaro en esta hora que todo lo que fue reprendido se va a los abismos secos. Y si puede respirar fuerte, respire fuerte. Hombros atrás, cabeza atrás. Toda obra de las tinieblas que se quiere quedar pegada en mi espalda sale, respire otra vez. Cuente hasta 4 respirando y 6 botando con la boca abierta. Otra vez por la nariz. En el nombre de Jesús, hombros atrás, cabeza atrás. Los demonios se pegan en el cuello, en la espalda. Dígale, me sueltas toda obra de las tinieblas. Todo dolor de espalda, todo dolor de cuello, todo dolor de cabeza se va de mí en el nombre de Jesús. Dígalo conmigo a esta hora. Desautorizo toda herencia de enfermedad crónica que vino de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta generación, que quiere cobrar sobre mí para traer presión arterial, diabetes, artritis. Nombre la enfermedad, diabetes, se va de mí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús me suelta toda artritis, toda fiebre reumatoidea. En el nombre de Jesús, toda enfermedad de mi estómago, de mis huesos, de mis ojos, se seca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo declaro lo que dice tu palabra, Padre, que por tu llaga yo he sido curado, sanado, que correré sin cansarme, que caminaré sin fatigarme, porque es más poderoso que es el que está en mí, que el que está en el mundo. Gracias, Señor. Yo proclamo, dígalo conmigo, yo proclamo que donde había tinieblas, ahora hay luz. Donde había pobreza, ahora hay prosperidad. Yo declaro, donde había enfermedad, ahora hay sanidad. En el nombre de Jesús. Donde había división, enemistad, ahora hay amor, hay amistad. En el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que toda retaliación y venganza en esta hora queda anulada y cancelada, declarada sin poder. Y declaro lo que dice tu palabra, Señor. Lo mejor está por venir. Que si usted lo cree, yo desato la bendición del Señor sobre mi vida. Dice tu palabra, me llamarán bienaventurado, tierra deseable, donde todo lo que se emprende fructifica al 100 por 1. Gracias, Señor, gracias. Declárelo sobre su vida. Soy tierra deseable, soy tierra productiva. Querrán hacer negocios conmigo. Yo prestaré y no pediré prestado. Me llamarán cabeza y no cola, Señor. Soy bendito en la entrada, bendito en la salida. Tú estás conmigo, Señor, y nadie contra mí. Y testificaremos de las cosas grandes
y poderosas que mi Dios poderoso hace sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te veo avanzar, tu voz al enemigo lo hace temblar. Milagros tú harás, promesas cumplirás. Tú eres el mismo Dios y siempre lo serás. Tu espíritu está aquí, tu reino cerca está. Lo que el enemigo robó, tú lo devolverás. Milagros tú harás, promesas cumplirás. Tú eres el mismo Dios y siempre lo serás. En tu nombre hay poder, nada se opone a él. Que gigantes y murallas al nombrarlo, a la tumba él venció, el mismo poder nos dio. Sobre el nombre de Jesús no hay ningún otro. Por un momento más, levante su mano al cielo y creemos, Señor, que allí donde salieron esos demonios, esos espíritus, en esta hora, Señor, tú me llenas con tu Espíritu Santo. Reciba el Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo. Llénanos de tu paz. Llénanos de nuevo tuyo para hacer la guerra espiritual, de tu dirección, de tu sabiduría. Te amamos, Espíritu Santo. Yo te necesito, Espíritu Santo. Tú eres el poder de Dios en mí. Yo te necesito, Espíritu de Dios. Coloca en mí el querer como el hacer. Convénceme, enséñame cómo levantarme cada día a ser vallado, a ponerme en la brecha a favor de mi casa, a favor de mi familia. Ayúdame, Señor. Espíritu de Dios, ayúdame, levántame, convénceme, inquiétame y convénceme de pecado, de justicia, de juicio. Ayúdame a vivir para Dios. Ayúdame a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Ayúdame, Señor, a salir del mundo. Ayúdame a vivir en santidad. Yo quiero ser como tú. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero, Señor, que tus promesas se puedan cumplir. Y yo quiero testificar. Yo quiero testificar del Dios poderoso, del Dios proveedor, del Dios sanador. Yo quiero testificar que tú me sacaste de las tinieblas y ahora vivo en tu luz admirable, Padre. Gracias te doy, Señor. Y si bate su mano al cielo, oh, Marekeshu, bate su mano al cielo y él crea que los ríos del Espíritu de Dios oh, que los ríos del Señor lo llenan, lo fortalecen. Donde te sentías débil, Él te fortalece. Oh, Marekanda, Handa, Rama, Mama. Yo creo que lo nuevo tuyo viene, Señor. Una mente espiritual para creer, Padre. Una mente, Señor, que renueva sus pensamientos, que medita tu palabra, que recuerda tu palabra. Búscame, dice el Señor, y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Búscame y yo me dejaré hallar cuando me busques de todo corazón. Búscame en secreto cuando nadie te ve. Allí arrodíllate, búscame, y yo me revelaré a tu vida y me encontrarás y te enseñaré. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos abrazas. Y todo temor se va en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, que tú estás conmigo. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Nos cubrimos nuestra casa, nuestra familia, nuestra salida de este lugar. Los caminos donde vamos están cubiertos con la sangre de Jesús. Y declaramos tu protección, Padre, tu gozo y tu amor en el nombre de Jesús.